Buenos días. En el día de hoy, con la ayuda del Señor, deseamos iniciar nuestra segunda clase relacionada con la introducción al Antiguo Testamento. Estamos en este momento por iniciar la cuarta lección titulada Arqueología y Antropología. Y antes de poder hacerlo, rogamos que nos acompañen en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana venimos a ti para agradecerte por el privilegio de tener las Sagradas Escrituras, por el don de la revelación, de la inspiración y por la posibilidad de poder leer una vez tras otra los mensajes divinos que tú nos has transferido a nosotros. Te rogamos que en esta mañana tu Santo Espíritu dirija nuestros pensamientos de tal manera que tú puedas impresionar nuestros corazones con las maravillosas verdades, el profundo conocimiento encontrado en las palabras sagradas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, como anunciado, deseamos introducirnos en este cuarto tema, de acuerdo a la guía del temario, Arqueología y Antropología. Esta lección la hemos dividido en dos subsecciones de acuerdo a este tema, así que en primer lugar analizaremos algunos de los descubrimientos arqueológicos que han marcado de una manera más fehaciente no solamente la credibilidad en las Sagradas Escrituras correspondientes al Antiguo Testamento, sino que también han permitido confirmar la validez e historiedad y credibilidad de estas. Insisto en que los descubrimientos arqueológicos son de un gran sinnúmero y solamente se han seleccionado algunos de los que podemos considerar más significativos o más definitorios dentro del contexto de la introducción al Antiguo Testamento. En primer lugar, deseamos mencionar la piedra Rosetta. En imagen pueden ver una fotografía de la piedra Rosetta que se encuentra actualmente en el Museo Británico. Este es, de hecho, el mayor descubrimiento dentro del contexto idiomático en relación al Antiguo Testamento. En 1799, cuando el ejército francés invadió Egipto, este descubrimiento se constató. Y se convirtió en la clave para poder descifrar la escritura jeroglífica egipcia. De hecho, es una losa de basalto negro y lo más interesante de todo es que se encuentra la inscripción en 3 idiomas diferentes. Lo encontramos en griego, en demótico, que era la lengua vulgar del pueblo en ese tiempo, en la escritura tardía egipcia, y además se encuentra en forma jeroglífica, que es la escritura pictórica primitiva. ¿Por qué este descubrimiento es tan significativo en relación al Antiguo Testamento? 1. La relación entre estos 3 diferentes idiomas en un mismo documento histórico permitió constatar la validez de algunos de los términos de las Sagradas Escrituras. Facilitó no solamente la traducción, sino también la comprensión y los giros idiomáticos. En segundo lugar, fue fundamental por el hecho del contenido, ya que menciona ciertos eventos que antes no habían podido ser confirmados por otra fuente histórica o arqueológica separada de las Sagradas Escrituras. Así que este primer elemento, la piedra de Rosetta, es un punto básico
en relación a la credibilidad del Antiguo Testamento. Un documento más relacionado también con el imperio egipcio y en la forma en que también está relacionado a su vez con la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pueden visualizar fragmentos de textos de magia egipcios transcritos en papiro, y existen varias series de estos. Fundamentalmente se trata de fórmulas mágicas para poder destruir a los enemigos, y además incluye una serie de maldiciones o declaraciones que atemorizan o tienen el propósito de influir negativamente en los enemigos para que se facilite su conquista a través de medios bélicos. El primer elemento importante de este descubrimiento en cuanto al Antiguo Testamento es que fue escrito y computado en el periodo patriarcal, y esto nos ayuda mucho porque nos ofrece una visión más amplia del mundo y del área geográfica en la que Abraham se introdujo en sus viajes a través del territorio de Canaán. Otro elemento que es muy, muy importante es que gran parte de las ciudades mencionadas aquí, que deseaban ser conquistadas o que ya habían sido conquistadas por el imperio egipcio, están relacionadas con el imperio amorreo, que estaba en proceso de declive, y de hecho son estas tribus amorreas mencionadas también en los primeros libros de la Biblia. Así que la correlación entre los tiempos patriarcales y la población nativa de Canaán ofrece gran confirmación de la existencia real de las ciudades mencionadas en Génesis, las cuales generalmente por la crítica, ya que no se disponía del descubrimiento arqueológico en sí, considerar únicamente su existencia de acuerdo a los anales bíblicos era altamente cuestionado. Sin embargo, a partir de estos textos sí se pudo confirmar porque se contaba con más de una evidencia. Queremos mostrar algunos ejemplos de algunas de estas ciudades mencionadas, y especialmente también de la población amorrea que tuvo relación con Abraham y que a su vez son mencionados también en estos textos de magia. Vayamos a Génesis capítulo 14 y leamos el versículo 13. Dice así: y vino uno de los que escaparon y lo anunciaron a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Esta información es importante no solamente por la ubicación de Abraham en ese momento, sino también por esta coalición que se confirma, siendo aliados algunos de los príncipes amorreos con Abraham, ya que en este contexto estamos hablando de la liberación de Lot por parte de Abraham, cuando el versículo 1 del capítulo 14 nos dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Keldolamoer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sibna, rey de Atma, con Semeter, rey de Zeboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Siddim, en el valle salado. En el versículo 4 nos habla de que había habido una servidumbre por parte
de los horeos en esa área y los amorreos. Y si recuerdan el aspecto geográfico que considerábamos ayer, especialmente los elamitas procedían del sur de Mesopotamia y eran vecinos de los sumerios. Queremos considerar otro descubrimiento arqueológico muy importante en relación al Antiguo Testamento, y estas son las cartas de Amarna. Las cartas de Amarna, cuya tablilla tienen en pantalla, se denominan así porque fueron encontradas en esa ciudad aproximadamente entre los años 1887 y 1889, y estas proceden, específicamente su antigüedad es muy significativa, del siglo XIV antes de Cristo. En estas se comprueba algo muy importante que grandes críticos del Antiguo Testamento habían cuestionado sistemáticamente antes del descubrimiento de esta, es que si realmente se produjo el éxodo o simplemente era una leyenda o una epopeya inventada por la nación judía, o si realmente se tomó posesión de Canaán, si se produjo esa invasión. Estas cartas de Amarna lo confirman. Primero comprueban la debilidad política de Egipto en ese siglo, que concuerda específicamente con el tiempo cuando se cree que los israelitas invadieron Canaán. Es interesante que algunas de estas tablillas, que son denominadas las cartas de Amarna, tienen su origen en el rey hitita que había conquistado Jerusalén, y algo fundamental aquí es que él solicita ayuda para defenderse de los abirus. Estos abirus corresponden al término hebreo y es muy importante para nosotros este elemento, ya que confirma las declaraciones que en el pasado hizo Rahab, hablando con los espías, diciendo: aquí en esta área todos sabemos los grandes milagros que Dios ha hecho con vosotros y que habéis venido para conquistarnos, y realmente así lo haréis. Así pues, no solamente confirma el éxodo, confirma la conquista de Canaán, el establecimiento de esta nación que recientemente había conseguido su independencia, pero además describe también las condiciones que existían en Canaán en relación al momento en que Josué, por orden divina, procedió a la logística de conquista de este territorio. Nos informa especialmente a la distribución de pequeños reinados y grupos de ciudades aliadas entre sí, lo cual confirma una vez más la descripción que en el libro de Josué tenemos al respecto. Este otro descubrimiento, la estela de Merneptah, que tienen en pantalla, es de origen griego, y esta estela es una especie de gran columna tipo obelisco, pero terminada en forma redonda, que fue erigida por el faraón Merneptah, y por ello se le concede su nombre, y se considera que básicamente está enmarcada en el periodo de los jueces. Y algo muy interesante aquí es que es la primera vez que encontramos la mención de Israel en un documento histórico válido que no sean las Sagradas Escrituras.
ya que habla de Israel como ese grupo de tribus que se habían localizado en Canaán y que vivían ahí, y corresponde aproximadamente al siglo XIII antes de Cristo, y que es entonces conquistado por este faraón. Y describe también la gran confusión existente por parte de estas tribus que nosotros conocemos por la descripción del libro de Jueces. En 1844 se produce no solamente el descubrimiento, porque sí se conocían ya las inscripciones de Behistun, sino que por primera vez se consigue la descodificación y el desciframiento de estas inscripciones y bajorrelieves. Estas se encuentran en un paso montañoso entre Mesopotamia y Persia, y fue el rey Darío I el que procedió a tallar estos relieves y estas largas inscripciones en la roca. Por muchísimos siglos, los transeúntes y viajantes, así como las largas caravanas, habían observado estas majestuosas inscripciones en la roca y estos relieves. Sin embargo, no habían sido descifrados. El primer elemento importante en estos relieves es que se encuentran de nuevo en 3 idiomas. Se encuentran en persa, en elamita y en babilonio. Y al proceder a esta descripción traducida, se encontraron elementos muy interesantes. Uno de ellos, especialmente, es el nombre del rey Sargón de Asiria, que hasta entonces solo se conocía por la Biblia, porque el nombre de este rey se había encontrado hasta entonces únicamente en documentos bíblicos, especialmente o detalladamente en Isaías 21, lo cual deseamos leer. Isaías 21 dice así: En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Es interesante porque esta es una predicción profética de Isaías en relación a la conquista de Asiria del territorio de Egipto y de Etiopía, o del Alto y Bajo Imperio egipcio. Hasta entonces se había cuestionado la existencia de ese evento y del personaje en sí mismo, es decir, el rey Sargón. También se cuestionaba en parte si la conquista por parte de Asiria llegó hasta esos límites geográficos, tal como la predicción profética así lo declara. Estas traducciones de las inscripciones y bajorrelieves de Behistun lo confirmó. En 1852 se descubrieron 2 grandes bibliotecas en Nínive. Estas se conforman de escritura cueniforme. Su nombre procede precisamente de la inscripción en forma de cuño, y por esa razón recibe el nombre cueniformes. Y lo interesante es que en esa fecha, en 1852, se constata que estas bibliotecas corresponden al emperador Asurbanipal. Entre las miles de tablillas encontradas, hay una que se constató en 1872, la cual fue clasificada y traducida y contenía el antiguo relato babilonio del diluvio. Este fue un gran e inmenso descubrimiento, especialmente para evidenciar que no es un mito legendario la descripción del diluvio en el libro de Génesis. Y así la arqueología bíblica recibió uno de sus grandes impulsos ya en el siglo XIX. Obviamente las diferencias
son importantes, aunque no significativas en el contexto de la descripción del diluvio. El código de Hammurabi, el cual pueden ver en pantalla únicamente en la parte superior con el bajo relieve, sin embargo, en la parte inferior del bajo relieve se encuentran todas las inscripciones. Esta estela tiene casi 2,5 metros de altura y se encontraron en la ciudad de Susa, que la encontramos mencionada en las Sagradas Escrituras reiteradamente, aproximadamente entre los años 1901 y 1902. Es una piedra de diorita negra y tiene 3.624 líneas. Este código de Hammurabi es un conjunto de leyes que fueron compiladas y transcritas en esta estela a modo de código. Todas estas regulaciones civiles fueron compiladas por parte de los amorreos, del rey amorreo del Imperio Babilónico, durante el siglo XVIII a.C., lo cual significa que el código de Hammurabi está enmarcado en el contexto de la era patriarcal. Siempre se había combatido grandemente toda la estructura de leyes civiles, religiosas, sociales, sanitarias de los libros de Moisés, pues se consideraban que eran excesivamente avanzadas considerando el momento histórico en el que se suponía habían sido dadas. Sin embargo, el descubrimiento del código de Hammurabi confirmó que eran ciertas y que reflejaba la vida real de los patriarcas. No era una mitología, no era una leyenda. Y no lo había subjetivado Moisés de modo de elevar la condición de esa época. Y lo que es realmente interesante, concuerda en muchos detalles con las condiciones de la vida, las costumbres y los hábitos patriarcales. Si queremos considerar algunos de ellos, en Génesis capítulo 16, 1 al 3. Aquí encontramos la propuesta de Sara a Abraham de tomar a su sierva egipcia como esposa, de manera que pudieran tener un hijo. Y también se menciona específicamente la costumbre, la cual era altamente conocida por Sara y por Abraham, donde se consideraba que si la sierva daba a luz y en el momento en que lo hacía, la señora de la casa, en este caso Sara, era la que tomaba el bebé, era considerado entonces un hijo legítimo y propio de la familia. Esta es una de las leyes que regulaban los casos de infertilidad o de ausencia de descendencia, y está claramente detallado en el código de Hammurabi, y confirma cómo Abraham y Sara conocían este código. No olvidemos que su ciudad de origen era precisamente la Baja Mesopotamia. Hasta aquí hemos considerado ciertos descubrimientos arqueológicos que hemos seleccionado como aquellos más significativos. Hay cientos, miles de descubrimientos arqueológicos que confirman cada una de los asentamientos, las ciudades, las rutas, gran parte de los personajes y también de los eventos narrados en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hemos seleccionado únicamente estas. Queremos proceder ahora a la segunda subsección de esta lección, que es la estructura antropológica del Antiguo Testamento.
Bajo antropología entendemos la ciencia que estudia al ser humano como un todo en el contexto de su existencia. Y obviamente el primer libro de la Biblia es aquel que nos presenta la información acerca del origen de la humanidad. Deseamos leer en Génesis 1, 26 hasta 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Este informe creacionista que encontramos en Génesis 1 nos va a facilitar la comprensión de la percepción del ser humano desde la perspectiva divina en el Antiguo Testamento. En primer lugar, deseamos considerar el término y la declaración de Dios formó al hombre. La palabra formar, en hebreo yatzar, implica el acto de moldear y dar una forma correspondiente en diseño y apariencia con el plan divino. Este mismo término se usa, por ejemplo, en Isaías 49:5, cuando habla de la actividad del alfarero. También en Isaías 44:10 y Habacuc 2:18, cuando se habla del orfebre que da forma al metal. Y de Dios, que forma varias cosas, la luz, entre otras, Isaías 45:7, el ojo humano, Salmo 94:9, el corazón, Salmo 33:15, y las estaciones, Salmo 74:17. Sin embargo, en este contexto, tiene una relación interpersonal el acto mismo de esta declaración. Queremos compararla con las demás. El último acto de la creación de Dios fueron los seres humanos, el hombre y la mujer. Esto es significativo en sí mismo, porque se considera la corona de la creación, la formación de la humanidad. Pero en relación al término modeló o formó, queremos compararlo con los otros seres vivos que ya habían sido creados anteriormente. Así pues, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, el versículo 20, dice así: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Procedemos después al versículo 24, donde dice: produzca la tierra seres vivientes según su género. Así que el agua, el aire y la tierra producen esos seres vivientes. En ningún momento se usa la terminología de la modelación. Aquí, sin embargo, el primer elemento antropológico fundamental es que Dios, como creador, asume contacto directo y tácito por el hecho de moldear. Así que encontramos al creador y a su criatura frente a frente y en contacto. Este es el primer elemento básico que se mantiene a lo largo
de todo el Antiguo Testamento en cuanto a la perspectiva del ser humano en su dependencia de Dios. Es lo que el Señor desea exponer en Génesis 1 y que se mantiene a lo largo de los diversos libros, que el ser humano comprenda que es moldeado, que es formado, que es tocado y que tiene una vinculación física directa con Dios. Se nos dice el material para la modelación. Nos habla del polvo de la tierra. Y esto es muy interesante, porque la ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, elementos de la tierra. Cuando se descompone el cuerpo humano después de la muerte, se confirma este hecho, ya que los principales elementos que constituyen el cuerpo humano son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, además, obviamente, de otros elementos, pero estos son los que se encuentran en mayor proporción. Así pues, en Eclesiastés 12:7 se nos confirma esta misma declaración, y vamos a leer este versículo. Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Así que aquí encontramos el círculo completo antropológico del origen y el fin de la existencia del ser humano. La declaración de ser viviente es altamente significativa, especialmente en la forma en que las Sagradas Escrituras lo presentan. Vayamos a Génesis capítulo 2, también asigna el nombre, da identidad a ese ser creado, pero esa identidad auténtica es dada por el Creador. Y ese es el tercer elemento antropológico básico. Estos tres elementos que acabamos de citar, el primero de ellos considerando moldear, el segundo considerado transferencia de vida, y el tercero, asignación de identidad. Obviamente a través del nombre, resumen el principio básico de la creación a imagen y semejanza. De Dios. Eso es el humano. El resto de la creación en ningún momento ni circunstancia usa un modelo de muestra. El resto de la creación viene a existencia por la palabra, no la humanidad. La humanidad parte de un modelo, es Dios mismo. No es limitado a la capacidad audible de creación, sino a la capacidad tácita y de facto de la creación. Así pues, la antropología bíblica se centra en Génesis 1. Es la perspectiva de Dios, tal como Él ve al ser humano. Ahora, el ser humano tenía dos
variantes que consideramos ahora en este próximo elemento, en relación al nombre y la creación de la mujer. El Señor hizo una mujer de la costilla de Adán, formando el material básico del cual fue construida su compañera. La mujer fue formada para tener una unidad inseparable y compañerismo de toda la vida con el hombre. Eso lo demostraba la vinculación de su origen. Patriarcas y Profetas, página 27, nos dice que ella debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Así que estos dos seres eran iguales delante de Dios antes de la caída. El matrimonio es así un símbolo de la relación de amor y vida que existe entre el Señor y su iglesia. Así que Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. En relación al nombre, el nombre se lo da a Adán. Y el nombre que le da es Ishasha, que es mujer. Y se forma de la palabra Ish, que es simplemente la terminación femenina de hombre. Literalmente sería hombra o varona. Así pues, tenemos el término genérico del ser humano, que es Adán. Adán es el término genérico de la humanidad, que a su vez se diversifica en dos seres. El varón y la varona. Y de este modo se establece la base de la sociedad, porque aquí encontramos el matrimonio. Y es muy interesante cómo las Sagradas Escrituras lo presentan, porque nos dice que Dios trajo a Adán a la mujer. Él se la trajo, Él se la dio. Y de esa manera encontramos el proceso de vinculación a través de las declaraciones que a su vez hará Adán acerca de ella, diciendo, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y obviamente de aquí llegamos a la sociedad, cuando posteriormente se analice este otro elemento. Deseamos hacer una pausa aquí y volveremos en 15 minutos. El Señor les bendiga.